Para pintar el vehículo lo que vamos a utilizar es pintura para plástico, especialmente diseñada para plástico, y vamos a utilizar también imprimante. Bueno, esa es la defensa del vehículo, ya viene de fábrica con imprimante, pero como el acabado no es muy bueno, lo que vamos a hacer es con una lija de grano 1200 eliminar todas las imperfecciones que pueda tener el parachoque. De hecho viene con bastantes imperfecciones, ya que no se preocupan de alisar la superficie ni de eliminar las rebabas que quedan después del moldeado del parachoque. Este es un proceso que hay que hacer un poco rápido, no es necesario que gastemos mucho tiempo en esto, ya que luego vamos a volver a hacer otra pasada de lija. Lo que vamos a hacer ahora entonces es enmascarar. Para enmascarar podemos utilizar muchos elementos, podemos utilizar papel de diario, podemos utilizar, como en mi caso, algún tipo de plástico que ya no utilicemos. Y para pegarlo utilizamos masking tape o cinta de carrocero, que es bastante buena porque nos permite sujetar el elemento que estamos utilizando sin dañar la pintura del vehículo ni dejar rastros de pegamento. En este paso tenemos que ser bastante cuidadosos, ya que tenemos que tapar todo lo que no queramos pintar con la pintura. Tenemos que ir aplicando el masking tape de pedazos pequeños, sobre todo en las esquinas, para que de esta forma podamos ir cubriendo todas las partes del vehículo que no queremos pasar a manchar con la pintura. Tenemos que tener especial cuidado en las uniones entre el parachoque y el vehículo, para que de esta forma podamos tener un mejor acabado y luego el resultado final se vea mucho mejor. Dentro del proceso de pintado, esta es una de las fases en las que más nos vamos a demorar, ya que tenemos que asegurarnos de que quede todo bien cubierto. Bueno, también tenemos que tapar el tubo de escape, ya que no queremos pasar a pintarlo. También tenemos que tapar cualquier tipo de foco que exista. En este caso podría haber retirado los focos, los neblineros que tienen la parte de atrás, pero la verdad es que era mucho más sencillo taparlos con masking tape, enmascararlos para luego pintarlos.
Tenemos que siempre fijarnos que quede completamente cubierto, ya que la pintura en spray tiende a introducirse por los pequeños orificios que podamos dejar en el enmascarado, así que tenemos que hacerlo muy cuidadosamente. También tenemos que proteger las ruedas, ya que aunque el neumático sea negro y vamos a pintar las defensas de color negro, aún así podrían mancharse con el imprimante que le vamos a aplicar, o podrían pintarse las llantas del vehículo, que es algo que no queremos hacer en estos momentos. No es necesario cubrir toda la rueda, ya que vamos a aplicar pintura solo en un sector, así que con cubrir la mitad de la rueda en este caso basta y sobra. También tenemos que proteger los lugares que no queramos pintar. Por ejemplo, en mi caso voy a colocar este plástico en este muro, en esta reja, para no pasar a pintarla sin querer. Hay que considerar que el viento también se lleva la pintura y no queremos dejar pintado cosas que no corresponden. Ahora que ya tenemos enmascarado, lo que vamos a hacer es aplicar la primera capa de imprimante. Aunque el parachoque ya venía con imprimante, tenemos que aplicar esta capa, ya que recuerden que lo lijamos para eliminar las imperfecciones que pudieran venir con el parachoque. Así que tenemos que darle una capa de imprimante en estos momentos. Hay que aplicarla en pequeñas cantidades, ya que si se acumula mucha pintura, mucho imprimante, se van a producir goteos y eso afecta mucho el acabado final. Una vez que esté seco, podemos aplicar nuevamente lija 1200 para eliminar las imperfecciones que puedan haber quedado. El imprimante revela bastantes imperfecciones, así que esta vez tenemos que hacerlo a conciencia, ya que luego de esto viene la pintura. Si nos llegaron a quedar algunas acumulaciones de pintura, podemos eliminarlas también con la lija para luego repasarlas. Aplicamos entonces una segunda mano de imprimante. Bueno, luego podemos inspeccionar el trabajo para ver si quedaron imperfecciones, y podríamos repetir el paso anterior solo en caso de que sea necesario. Como habíamos mencionado, vamos a utilizar pintura negra brillante, especialmente diseñada para plásticos. La primera mano de pintura tenemos que aplicarla una capa muy delgada para evitar que puedan quedarnos manchones de pintura. No es necesario cubrir completamente la pieza. Pueden quedar espacios que queden grises, ya que como es la primera capa, no tenemos que aplicar mucha pintura.
Lo ideal es aplicar la pintura de esta forma, de forma horizontal y no con chorros continuos. Si no, al momento de llegar a una esquina tenemos que parar de aplicar el spray, ya que podríamos generar manchones de pintura. Tenemos que ir aplicándolo en forma de zigzag, tal como se ve en el video. En lugares de difícil acceso podemos alternar capas verticales para intentar cubrir lo mejor posible la pieza sin tener que aplicar mucha pintura. Las partes críticas son generalmente las que se encuentran en posición vertical, ya que es más probable que chorree pintura. Bueno, una vez que se ha secado un poco la pintura de la primera capa, podemos aplicar una segunda capa un poco más gruesa. Como ya existe una capa abajo que está semi seca, la pintura se va a pegar mucho mejor y se van a evitar los manchones de pintura o las gotas de pintura que puedan quedar en el parachoques. Tenemos que siempre hacerlo con mucho cuidado para no aplicar más pintura de la que realmente necesita. Tenemos que fijarnos que el acabado comienza a quedar brillante, aplicando pintura en toda la superficie. Tenemos que siempre tener precaución de no acercar mucho la lata de spray a la pieza, mantener siempre una distancia de 20 o 30 centímetros. También esto va a depender mucho del viento que haya en el momento. Si hay mucho viento vamos a tener que acercar un poco más el spray, pero siempre teniendo la precaución de no aplicar mucha pintura. Bueno, una vez que ya hemos dejado secar, podemos aplicar la tercera capa. Esta va a ser la capa final, así que tenemos que aplicar la pintura de forma mucho más generosa que en las capas anteriores, pero siempre teniendo mucha precaución de no aplicar demasiada para que no chorree la pintura y no se produzcan estos goterones que quedan en la pintura. De todas formas, si llega a quedar alguna acumulación de pintura de forma excesiva, lo que podemos hacer es, una vez seco, aplicar nuevamente con la lija para eliminar la superficie rugosa y nuevamente aplicar una pequeña capa de pintura sobre eso. Si es primera vez que utilizan spray para pintar, es recomendable que realicen alguna prueba en una pieza que no vayan a necesitar, para que vayan practicando cómo realizarlo.
La verdad es que no es un proceso muy difícil, pero sí requiere bastante paciencia y bastante cuidado. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que para un mejor resultado, lo ideal es poder agitar el bote de pintura al menos 3 minutos antes de comenzar a pintar. Aquí podemos ver el resultado final. Es un resultado liso y brillante, pero si se pueden fijar hay una especie de textura como piel de naranja. Eso va a depender mucho del tipo de pintura que utilicen. En este caso, una vez seca la pintura, esta textura de piel de naranja se elimina casi por completo, así que queda liso y brillante completamente. Mientras la pintura se seca tenemos que tener mucho cuidado de que no le vaya a caer polvo o suciedad, ya que eso podría afectar el resultado de la pintura. Bueno, ya han pasado unos 5 minutos desde que terminamos de pintar. Ya podemos comenzar a retirar el enmascarado, con mucho cuidado de no tocar las piezas que hemos pintado. Es recomendable retirarlo antes de que seque por completo, ya que el enmascarado podría pegarse a la pintura. No es algo que queramos, ya que puede, al momento de retirarlo, llevar consigo parte de la pintura que hemos aplicado. En este caso se pegó un pequeño mosquito a la pintura, así que hay que intentar sacarlo con mucho cuidado para no dañar la pintura que acabamos de aplicar. Y de ser necesario podemos retocar un poco la zona para que quede lisa nuevamente.